La lluvia llega cuando menos te lo esperas y cuando un aguacero nos toma por sorpresa, las plumas limpiaparabrisas Acedelco responden rápidamente, limpiando tu parabrisas de manera efectiva para que tengas una vista más clara. Para un mejor resultado, complementa con shampoo limpiaparabrisas Acedelco. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a esta caravana de Mecánico al Día en su versión online. Me da muchísimo gusto estar con ustedes aquí. Recuerden, yo soy Julio César Barreto y bueno, como siempre y como cada mes, estamos presentes aquí y hoy les voy a traer un tema súper importante porque es una de las fallas más comunes que llegan a los vehículos, háblese del tema de sensores, pero que a veces confundimos un poquito el diagnóstico y cambiamos una pieza y resulta que era otra. Entonces vamos a aprender a hacer una prueba de banco con alguno de los sensores antes de poderla sustituir. Les vamos a dar valores y todo aquí para que ustedes tengan la mejor información, ¿de acuerdo? Pero antes de eso, vamos a ver quién es Acedelco y quién es Mayoreo López Díaz para que tengamos todo el contexto de quiénes somos aquí en México y quién es Acedelco a nivel mundial, ¿de acuerdo? Bien, fíjense, como bien sabemos, Acedelco es una marca mundialmente reconocida que tiene más de 100 años en el mercado y realmente es una unión entre dos marcas que es ACE Sparkplug Division y Delco Remy. Recordarán que, por ejemplo, si hablamos de Champion, Albert Champion fabricaba bujías como tema de hobby, pero ya después las empezaron a fabricar pues, realmente ya como un producto. Y esto lo logró hacer cuando se juntó con Buick Motor Corporation y entonces así crearon ACE Sparkplug Division. Gracias a esto, realmente el tema de las bujías empezó a surgir bastante bien y fue, por ejemplo, ya por ahí de los años 1900 que los hermanos Remy, ya hemos hablado un poquito de los hermanos Remy, que son, ¿quién no nos ha tocado reparar, por ejemplo, alternadores, distribuidores Remy, motores de arranque? Bueno, pues los hermanos Remy hicieron igual una división con Dayton Engine Laboratories Corporation y así surgió Delco Remy Corporation. Pero fíjense, una vez que se juntó ACE Sparkplug Division y Delco Remy Corporation, pues ¿quién fue quien los juntó realmente? Pues General Motors, este magnate de los vehículos, y entonces crearon ACE y Delco, que como la marca que conocemos, ACE Delco. Que bueno, como bien les he dicho, tienen una posición bastante privilegiada y una posición muy bien a nivel mundial, muy bien reconocidos, que bueno, aquí por ejemplo en México, pues tienes todo tipo de repuestos y no nada más de General Motors o Chevrolet, sino también de multimarca que ellos tienen un catálogo tremendísimo, ¿de acuerdo? Recuerda, Acedelco, pues es tu mejor opción. Pero qué mejor opción que nosotros, en Mayoreo López Díaz, que tenemos más de 25 años de experiencia, somos especialistas en la comercialización, por ejemplo, de diversos sistemas, de partes, de componentes, y una parte súper importante, y hablando precisamente de Acedelco, es que somos su principal mayorista aquí en México. Tenemos dos sucursales, una en la Ciudad de México y en el estado de Guanajuato. Pero no te preocupes, si tú quieres adquirir uno de los repuestos de Acedelco, no te preocupes, más adelante te voy a dejar la página y los datos de contacto de nosotros para que te llegue esa pieza directamente hasta tu domicilio o hasta tu taller, dependiendo de la dirección que tú pongas, ¿de acuerdo? Pero ojo con esto, quiero quedar muy en claro con esto. Te podemos enviar todo tipo de repuestos, a excepción de las baterías. Porque muchos nos han preguntado, oye, ¿por qué no puedo adquirir una batería de mi vehículo vía paquetería? Porque este se considera como un producto químico de alta peligrosidad que no se puede estar transportando en cualquier tipo de vehículo y menos con paquetería común y corriente, ¿sale? Tiene que haber vehículos especializados para transportar esto por el tema del ácido y todo lo que conlleva este tipo de productos, ¿de acuerdo? Pero de ahí afuera, todo los demás de repuestos o refacciones que tú quieras adquirir con nosotros, acércate con nosotros. Más adelante te voy a dejar el número de contacto para que tengamos pues ese acercamiento directamente contigo, ¿no? Recuerda, Mayoreo López Díaz, somos tu mejor opción para adquirir todo lo relacionado a Acedelco multimarca y muchísimo más, ¿de acuerdo? Bien,
Maestros mecánicos, compañeras, amigas que se están conectando, maestras mecánicas también que se están conectando, estos estudiantes que hemos detectado aquí en la plataforma que están conectándose para seguir conociendo más, este tema te va a funcionar bastante bien. ¿Por qué? Porque aquí es uno de los temas que nos llegan más recurrentemente a los talleres cuando un vehículo se sobrecalienta, pero a veces hacemos un diagnóstico, a veces nos cuesta un poquito de trabajo. ¿Por qué? Porque este sensor o este tema del sistema de enfriamiento nos puede desbalancear un poquito en cuestión de conocimientos, ya que puede darte indicios de que sí, a lo mejor es un sensor, a lo mejor es el motoventilador, a lo mejor es el radiador, a lo mejor el termostato, o algo está sucediendo, ¿sale? Te voy a enseñar cómo revisar efectivamente el sensor de temperatura para que que nos cercioremos precisamente que sí lo tengamos que sustituir, o a lo mejor va a ser otro componente dentro del sistema de enfriamiento, ¿de acuerdo? Bien, fíjense, normalmente los vehículos, cuando nos enciende la luz check engine, o lo que yo les he dicho, o últimamente se le conoce como luz 1000, ¿qué es lo que sucede? Pues encienden el clúster y te está indicando tema de falla, ¿no? Algo está sucediendo, algo se salió de parámetros y el vehículo está presentando una falla. Obviamente la mejor manera de leer este tema del check engine o de la luz 1000 pues sería a través de la lectura de la memoria de la computadora. ¿Cómo lo hacemos? Pues con un escáner. Si es que tú tienes un escáner que te lea por lo menos códigos, está bien, pero ya te tocará hacer la chamba de meterte a Google y buscar a qué se refiere este código de falla. Si tú eres de los que tienes un escáner mucho más avanzado y te da todo tipo de parámetros, bueno, pues ya tenemos un avance más significativo, ¿sale? O si también tienes un escáner que puedes hacer verificaciones con datos en vivo, por ejemplo, osciloscopios, valores, todo lo que está sucediendo en el vehículo, bueno, pues ahí nos vamos a dar cuenta todavía más si realmente el sensor ST, o conocido como de temperatura del refrigerante, está fallando, o a lo mejor puede ser un termostato, puede ser otro tipo de falla, ¿no? Ahora, para que tú puedas verificar o podamos revisar el sensor ST, háblese en el vehículo, ahí montado en el vehículo, o hacer una prueba de banco por fuera, el vehículo debe de estar por lo menos a su temperatura de trabajo normal, es decir, que el cliente te lo haya traído en ese momento y que esté caliente, ¿vale? Que debe de ser alrededor de entre 80 o 90 grados centígrados que trabaja el motor. Hay vehículos, ojo con eso, hay vehículos que trabajan a mucho más temperatura o hay otros que están en este rango, ¿no? Pero el promedio más o menos es entre 80 y 90 grados centígrados, ¿de acuerdo? Ahora, si tú no quieres hacer la verificación del sensor en el motor, es decir, que esté montado, lo puedes retirar, obviamente que esté frío el vehículo, y podemos hacer la prueba de banco externamente, ¿de acuerdo? Bien. Fíjense, nos dice que muchos de los sensores de temperatura del refrigerante, o la gran mayoría, tiene dos cables, ¿sale? En el arnés tiene dos cables y este está controlado o te da una medición de referencia en ohms. Si tú tienes un multímetro digital, pues te vas a dar cuenta ahí rápidamente si realmente sí está trabajando o no está trabajando, ¿sale? Deberías de tener un diagrama del cableado y los ohms que debe de tener de temperatura o marcar la lectura específica de este sensor. Puedes utilizar también un multímetro digital, como yo te decía, para obtener la lectura, ¿de acuerdo? Ahora, el procedimiento realmente es muy sencillo, pero lleva ciertos pasos. Ojo con este, no te puedes brincar pasos porque si no, pues no te va a dar la lectura correcta y vamos a terminar decidiendo a lo mejor que sí se cambia, cuando realmente a lo mejor ni siquiera le hace falta que se cambie el sensor, ¿de acuerdo? Bien, ojo con esto, antes de comenzar con esto. Si tú eres de los que va a hacer prueba de banco, es decir, fuera del vehículo, el sensor, te recomiendo que el sensor lo pongas, ya que lo conectes, en agua caliente, pero que no lo sumerjas todo, sino nada más la pura punta, como si estuviese montado en el motor. No te recomiendo que utilices una llama, un encendedor, un soplete o algo así, porque vas a terminar dañando la resistencia interna del sensor, ¿de acuerdo? Entonces,
Yo te recomiendo que lo hagas con agua o con algo que esté caliente, pero no al grado de que termines dañando un sensor o que lo dañemos si es que está funcionando bien. ¿De acuerdo? Bien. Paso número 1, compañeros maestros mecánicos. Localiza el sensor de temperatura del refrigerante en tu vehículo. Si es que tú ya conoces dónde está, pues lo retiramos. Si no, consultemos el manual de servicio para saber dónde está. Ojo con esto, hay vehículos que solamente utilizan a veces uno, que te mide la temperatura y te da el indicador en el clúster, y al mismo tiempo te enciende el motoventilador o los ventiladores eléctricos. Pero hay vehículos que tienen dos por separado. Uno es específicamente para la temperatura y el otro es para el arranque de los motoventiladores. Abusado con esos. Número 2. Conectemos el multímetro digital una vez que ya extrajiste el sensor o que está puesto en el vehículo. Conecta el multímetro digital al sensor de temperatura del refrigerante, conectando la sonda roja al extremo terminal del sensor de temperatura del refrigerante y la sonda negra a tierra sólida. Es decir, vamos a conectar el rojito del multímetro a la conexión del sensor y la otra a tierra física en el motor o en la batería, si es que la tienes ahí cerquita, ahí la tenemos, ¿vale? Verifica las lecturas. Ahorita vamos a ver los parámetros que nos va a dar. Arranca el motor y déjalo funcionando durante al menos un par de minutos. ¿Qué es lo que va a suceder? El multímetro va a empezar a registrar ciertos parámetros en ohms. Obviamente tu lectura tiene que ser en ohms, ¿de acuerdo? Fíjense, nos dice, anota las lecturas inicialmente, es decir, cuando el motor está fresco, cuando está ahí apagado. ¿Cuántos ohms te da? No, pues me da, voy a decir un ejemplo, 5 ohms. Ok, vamos a echar a andar el vehículo, conectado obviamente el multímetro, echo a andar el vehículo y va a empezar a generar una lectura. Un par de minutos y anotamos la lectura. Nos dice, manténlo funcionando hasta que el motor llegue a su temperatura normal de trabajo, ¿no? O comúnmente como lo conocemos, que se caliente, ¿sale? Ten en cuenta, o ten ahí a la mano las lecturas de nuevo cuando el motor esté caliente. Encuentra la diferencia, en el paso número 4, encuentra la diferencia entre la lectura máxima cuando el motor está caliente y la mínima, es decir, vamos a hacer un promedio. Ve si la diferencia de la lectura del motor caliente y el motor frío es más de 200 ohmios. ¿Qué quiero decir con esto? Si la diferencia entre las lecturas no supera los 200 ohmios, es un indicador de que el sensor está dañado. Es decir, si no se mueve o se mueve muy poquito, 5, 10 o 50 ohms, quiere decir que el sensor falló. Ya, ahí está la falla y lo tenemos que sustituir y vámonos, ¿sale? Pero si el sensor sí tiene una lectura muy alejada, es decir, hace 250 o 300 ohmios de diferencia entre estar frío y estar caliente, ¿qué quiere decir esto? Que el sensor está trabajando perfectamente bien. Recuerda que los sensores de temperatura del motor internamente tienen una resistencia y están alrededor, tienen una especie como de polvo especial para que sostenga la temperatura y haga una lectura muy correcta sin que dañe la resistencia. Entonces, paso número 1, si tú notas que la lectura es de menos de 200 ohmios entre frío y caliente, ese sensor, vaya, tíralo, échalo a la basura, pon uno nuevo y seguramente vas a reparar la falla. Es algo muy sencillo. Si la lectura es muy amplia, ese sensor está bien, vuélvelo a instalar, conéctalo, o si estaba instalado solamente conéctalo y listo. Vámonos al siguiente paso, que podría ser a lo mejor tu bomba del agua, podría ser el termostato. Hay algunos vehículos que sí te marcan en el escáner del termostato, hay otros que de plano no nos da esa lectura en DTCs. Podría ser tu radiador que esté tapado, porque normalmente por ahí los clientes, cuando un radiador tiene, por ejemplo, una fujita, ¿qué es lo que sucede? Le ponen un tapafugas del radiador y bueno, como es un polvo que se mete por todos lados del sistema, nos anda taponeando las venas de circulación de enfriamiento y los motores empiezan a fallar un poquito, ¿sale? Se empiezan a salir de parámetros, ¿de acuerdo? Bien. Ahora,
Si ya tomamos datos, ustedes ya tomaron nota de lo anterior, vamos ahora sí cuáles son los principales indicadores del mal funcionamiento. Es algo muy sencillo, pero que nos va a sacar de apuros seguramente en algún momento. Recuerda, lecturas de entre menos de 200 ohmios, el sensor está mal. Más de 200 ohmios o superior, el sensor todavía está dentro de su vida útil, está funcionando bien. ¿De acuerdo? Perfecto. ¿Cuáles son los principales indicadores del mal funcionamiento? Número 1. Bajo rendimiento de combustible. Por ahí empezamos a notar que mi coche, aparte de sentirse un poquito más caliente, me empieza a consumir combustible y de repente noto que me avienta humo o percibo ese olor a los NOx que le llaman, a ese humito de una mala combustión como se ve aquí en la imagen. Y a lo mejor dentro de mi chamba me iba y yo venía en mi chamba y me aventaba medio tanque y ahorita me estoy aventando casi 3/4 de tanque. Digo, oye, pues, pero si le acaban de hacer servicio, le cambiaron bujías y esto, quiere decir que el bajo rendimiento también puede estar afectándolo un sensor ST. Defectuoso, ¿por qué? Porque dice, puede enviar una señal falsa a la computadora a bordo, es decir, a la mandamás, ¿no? A la computadora del vehículo, lo que resulta en una regulación incorrecta del combustible. Es decir, un sensor defectuoso puede enviar una señal que indica como si el motor estuviese frío. ¿Qué es lo que sucede cuando los motores están fríos, que los arrancamos en las mañanas? Normalmente tú los echas a andar y el coche por sí solo se acelera, ¿cierto? ¿Qué es lo que sucede en el sistema? Se inyecta más combustible de lo normal. ¿Para qué? Para que el motor alcance su temperatura correcta de trabajo lo antes posible. Lo mismo sucedería cuando un sensor ST está en mal estado. Aunque el vehículo esté caliente, el sensor te está diciendo, le está diciendo a la computadora, no, estamos fríos. Yo detecto que el motor está frío y métele mucho combustible. Y entonces ahí nos preguntamos, oye, mi coche empieza a consumir mucho combustible, si no era tan gastón, y aparte es 4 cilindros y es motor 1.2. O sea, no debería de ser así. Bueno, pues a lo mejor esto está sucediendo. Tu sensor ST está fuera de parámetros, ya no funciona y me está haciendo consumir mucho combustible. Pero ojo con esto, un bajo rendimiento de combustible también se puede confundir con ¿qué? Pues con no hacerle mantenimiento a los vehículos, con pues prácticamente traer inclusive hasta las llantas baja presión, ese tipo de cosas, los malos hábitos de conducción, que a mí me encanta pisarle al acelerador y bueno, pues me he hecho la gasolina rapidísimo. Entonces, pero normalmente si tu vehículo ya lo tienes pues bien afinado y está dentro de los parámetros, quiere decir que a lo mejor tu sensor ST está por ahí teniendo una pequeña falla, ¿de acuerdo? Bien, número 2, compañeros, obviamente la luz check engine o la luz 1000 que yo te decía. ¿Por qué le digo yo la luz 1000 o por qué se le indica como luz 1000? Si te das cuenta, entre la falla 1 y la falla 2 tienen relación, porque la falla 1 te dice un alto consumo de combustible o bajo rendimiento. La falla 2 te dice luz 1000. La luz 1000 te indica que se salió de parámetros, que está consumiendo más combustible. Y entonces, ¿qué hace? Te arroja el check engine. Pero el foquito en el clúster o este indicador puede ser por muchas variantes. Puede ser que tu combustible sea de mala calidad, que trajera partículas de agua, por ejemplo, y lo detectó el vehículo, funcionó mal en cierto parámetro, pero después se corrigió y se apagó. Pero si ya no se apaga y de repente te está parpadeando o algo, es un indicador de que algo está sucediendo, ¿sale? Nos dice, uno de los principales síntomas que notarás, pues obviamente, es la luz 1000, que se activará o parpadeará, se apagará y te estará molestando a cada rato. Si la computadora detecta algún problema con el circuito del sensor, por ejemplo, se iluminará la luz verificando que el motor está fuera de parámetros, ¿sale? Y indica que necesita una inspección, literalmente. Y nos dice lo que yo te mencionaba. De acuerdo a la falla anterior, pues el consumo de combustible puede ser excesivo. Y por lo mismo, las emisiones contaminantes se van a ir para el cielo.
Ojo con esto, para aquellas ciudades que tengamos verificaciones vehiculares, que tengas que llevar a verificar el vehículo, como en Ciudad de México, bueno, en la zona metropolitana, en Puebla, Querétaro y todas esas zonas hacia alrededor, que se tienen que verificar los vehículos y otros estados. Ojo con esto, porque si tu sensor ST no está funcionando perfectamente bien y tienes altos contaminantes por un exceso de consumo de combustible, pues te van a rechazar, ¿sale? Entonces hay que tener cuidado con esto, a pesar de que tu vehículo lo hayas llevado a que le hicieran la afinación, que le cambiaran bujías y todo eso, pero si un sensor ST está mal, bueno, pues aquí ya tenemos un problema, ¿de acuerdo? Bien, falla número 3, pues precisamente eso, el humo. Humo negro indica un alto consumo de combustible, pero ojo con esto, puede ser hasta engañoso, porque no necesariamente puede ser el sensor ST. A lo mejor está fallando, pero si tu sensor ST está funcionando perfectamente bien, a lo mejor el que está causando el humo negro puede ser un combustible de mala calidad, puede ser bujías, pueden ser un filtro de aire que ya esté totalmente saturado, puede ser un sistema EVAP que esté funcionando malo, el sistema EGR, si es que lo trae preinstalado tu vehículo, que esté súper saturado y que me está dejando comerme todo ese humo negro constantemente, todos esos residuos, y el vehículo se está saliendo de parámetros completamente. Pueden haber miles y miles de variantes, pero lo más común puede ser, pues obviamente, tu mantenimiento o un sensor ST que está haciendo que mi mezcla sea muy rica, es decir, que la mezcla estequiométrica que normalmente, o que es por teoría, que son 14.7 por una de aire, 14.7 de combustible por una de aire, que es la teoría, se está elevando, que se esté yendo muchísimo más de combustible que de oxígeno, entonces la balanza se está inclinando al revés y entonces el humo negro está constante, y bueno, lo que yo les decía, para aquellas zonas donde tengamos verificación vehicular cada 6 meses o cada año, dependiendo de tu vehículo, pues va a ser muy complicado que la pases. ¿Por qué? Porque va a tener humo negro y te van a rechazar constantemente, ¿sale? Hasta que no revisemos qué es lo que está sucediendo con esto. Ahora, ojo, si yo tengo un exceso de consumo de combustible, mucho humo negro, pues lo más probable es que voy a empezar a dañar otros componentes. Háblese, por ejemplo, de un sensor de oxígeno, y háblese también de un convertidor catalítico, el catalizador que le llaman, que se va a empezar a saturar de hollín o de esta basura que estamos realmente tirando al ambiente, se va a empezar a saturar. Y entonces, en lugar de comprar un sensor ST que me hacía falta, que me costó, voy a decir un número al azar, 200 pesos, pues voy a tener que invertir en 1000 para un sensor de oxígeno y voy a tener que invertir unos 5000 en un catalizador, y bueno, ya se me salió de presupuesto, de parámetros, todo esto, y bueno, simplemente por no hacer una revisión del sistema. ¿De acuerdo? Muy bien, compañeros. Espero que estén anotando. Tal vez de todas maneras vamos a hacer una recapitulación de todo lo que estamos viendo. Bien, falla número 4. Obviamente, si tu sensor ST, como yo te decía, maneja el medidor de temperatura y al mismo tiempo los motoventiladores, si este falla, si es el caso de tu vehículo, pues prácticamente le va a suceder lo que tenemos en la imagen. Se va a sobrecalentar porque los ventiladores no están entrando, no están encendiendo y no están enfriando el sistema, y entonces le vamos a dar un calentón tremendo a ese motor, que bueno, en caso de que suceda eso, y si tu motor es de los buenos que todavía aguantan, pues a lo mejor se calentó y ya. Pero si no, pues nos vamos a llevar la cabeza o la culata del motor, la junta de la cabeza, y bueno, ya empezamos a hacer una serie de gastos inútiles simplemente por no cambiar un sensor ST. O esto también podría suceder por una bomba de agua que ya esté en mal estado, que ya no tenga la fuerza suficiente para hacer todo el recorrido del líquido y que funcione esto, o inclusive hasta un nivel de refrigerante o anticongelante muy bajo, ¿sale? Ojo con esto, sobre todo digo para todos los vehículos, pero sobre todo para vehículos tanto diésel
como vehículos más modernos, por favor tratemos de no utilizar o utilicemos en lo más mínimo, así el 1%, agua. ¿Por qué? Porque como son motores de aluminio o manejan temperaturas muy altas, podemos llegar a dañar los sistemas o los motores en este caso. Entonces por eso vamos a pegarnos a lo que dice el manual del fabricante, su refrigerante o su anticongelante, su especificación y su nivel. Y hay que estarlos revisando constantemente, ¿de acuerdo? Ojo con esto. Si tú vas a hacer una revisión del sistema de enfriamiento y tu vehículo tiene dos sensores, o tiene el sensor de temperatura y el de los motoventiladores, una de las pruebas más fáciles que puedes hacer y verificar si realmente funciona, pues es el sensor de temperatura, lo retiras o haces la prueba ahí como lo veíamos hace un ratito, de saber si me están enviando lectura. Y el otro lado, lo que podemos hacer es lo que le llaman hacerle ponerle una corriente nada más, hacerle un piquete de corriente nada más, para que nos mande señal a los ventiladores, o en algunos casos lo que se hace es desconectas ese sensor y si los ventiladores encienden, ¿qué es lo que hace? Pues el sensor está en mal estado. Si tú lo conectas y se apagan, ese sensor arranque de motoventiladores ya tiene algún desperfecto, ¿sale? Son pruebas ahí medias complicadas. Revisa también que los motoventiladores estén bien. Acuérdate que son motores eléctricos, puedes ponerle corriente a tierra y si jalan, perfecto. Ahí ya descartamos el sistema, pero si no, hay que estar revisando constantemente estos sensores. Hoy en día es mucho más fácil porque normalmente o casi todos los vehículos ya solamente traen un sensor que te ayuda para las dos situaciones. Entonces, si tú lo notas que ya está en mal estado o ya no te da las lecturas correctas, descártalo, sustitúyelo por un nuevo y vámonos, el vehículo va a estar trabajando perfectamente, ¿sabes? Esto obviamente es con el tema de, sobre todo autos usados. Si tú, por ejemplo, adquiriste un vehículo usado y notas que empieza a tener estas señas particulares prácticamente, hay que tener en cuenta eso, revísalo y evítate por ahí un encontronazo, ¿no? Que vayas a sobrecalentar el motor o algo sucede, ¿de acuerdo? Bien, la última falla, pues un ralentí defectuoso. ¿Esto qué quiere decir? Cuando el motor ya está a veces a temperatura de trabajo normal, es decir, caliente, o a veces frío, le cuesta mucho trabajo arrancar a los vehículos. ¿Por qué? Porque el sensor ya no nos está dando ninguna lectura, ya no está diciendo si está frío, si está caliente el motor, es decir, ya no da parámetros, porque la resistencia a lo mejor pues ya se tronó, ya se abrió, ya se quemó. Y entonces el motor ya no arranca y luego ahí decimos, oye, ¿por qué será esto? A lo mejor es el del cigüeñal, a lo mejor el del árbol de levas o algo, pero realmente quien a veces nos causa conflicto con arranques es un sensor de temperatura defectuoso, que ya esté roto, que ya esté quemado. Recuerda que este nos va a ayudar para hacer una mezcla de combustible ideal, ¿sale? Se va a ajustar prácticamente a la temperatura del motor. Si está frío, si va intermedio, está caliente, está sobrecalentado o algo, se va a empezar a adaptar y nos va a empezar a dar ciertas señas. Pero si este sensor ya empieza a estar medio defectuoso, ya se empieza a dañar, el motor va a empezar a temblar un poquito, va a estar inestable completamente el motor, a pesar de que esté bien afinado y lo que tú quieras, el motor va a estar un poco, va a temblar un poquito, va a tender un poco a jalonearse, obviamente consumo de combustible y todo lo que le veíamos, pero sobre todo nos va a costar mucho trabajo el encenderlo, ¿sale? Hay que tener en cuenta mucho estos parámetros. Sobre todo si vamos a hacer una revisión de un vehículo que tengamos ahorita en el taller o lo que nos vaya llegando, ¿no? Constantemente. Si tienes un sensor por ahí aventado que cambiaste en algún momento, haz la prueba, pruébalo y empieza a hacer estas pruebas de banco, empieza a practicar para que en el momento que te llegue un vehículo digas, ya sé cómo hacerla y rapidísimo haces el diagnóstico, ¿sabes? Entonces recuerden esto, un sensor ST en mal estado nos va a provocar ralentí defectuoso, consumo excesivo de combustible
Obviamente las emisiones contaminantes se van a ir muy altas, nos va a tardar en arrancar el vehículo, las lecturas obviamente pueden ser erróneas en el clúster. ¿Qué más puede ser? Pues obviamente se nos va a sobrecalentar el vehículo y nos puede provocar ahí que no pasemos la verificación vehicular. Pero sobre todo el clúster va a estar ahí encendiendo el sistema, ¿de acuerdo? Consumo excesivo de combustible, que esto ahorita, y más como estamos combustibles aquí en nuestro hermoso país, híjole, nos pesaría muchísimo que estuvieran consumiendo exceso de combustible y luego con tan caro que está, pero bueno. Revisen esto, compañeros, espero que les funcione y ya veremos a ver qué otros temas les vamos a traer más importantes más adelante. Pero en resumen, si tu vehículo presenta fallos de sobrecalentamiento, exceso consumo de combustible, ralentí inadecuado, humo negro, por ejemplo, también, no enciende en las mañanas o tarda mucho en arrancar en las mañanas o así, seguramente tu sensor ST es el culpable. Si no arrancan los motoventiladores y tu vehículo solamente tiene ese sensor, pues seguramente es el sensor ST. Hay que cambiarlo para que todo el sistema empiece a trabajar perfectamente bien. Y recomendación, revisa por lo menos una vez a la semana los niveles de tu vehículo, es decir, aceite, refrigerante, freno, si traes dirección hidráulica, presión de neumáticos por lo menos una vez a la semana, porque con esto vas a garantizar que tu vehículo está funcionando bien. Fíjense, me ha pasado casos donde el cliente dice, es que mi coche ayer estaba bien, pero el cliente nunca nos dijo, es que ayer le di un super acelerón y me metí a 2 baches, ¿no? Y me brinqué casi 3 topes. Entonces el cliente dice, no, es que mi coche venía jalando bien, pero no te da toda la información necesaria para poder hacer esto. Entonces hay que revisar nuestros vehículos, porque yo tengo la seguridad de que mi coche llegó jalando, pero pues con ese bachezote y con ese tope que me brinqué, yo no sé qué le sucedió. A lo mejor perforé el cárter y en la noche se vació el aceite y ni cuenta me di, ya lo eché a andar en la mañana y bueno, pues adiós ese motor, ¿sale? Entonces, tengan en cuenta que hay que estar revisando constantemente los vehículos, ¿sale? Los próximos temas que les vamos a traer va a ser en referencia a sensor por sensor de los vehículos. Vamos a hablar de sensores CKP, del MAP, del árbol de levas, vamos a hablar del sensor de velocidad, de los pedales, de todo tipo de sensores vamos a empezar a hablar aquí y los principales fallos. ¿Para qué? Para que tú vayas haciendo tu biblioteca, pero sobre todo te voy a decir cómo revisarlos y qué lecturas te tiene que dar, ¿de acuerdo? Con esto seguramente en algún momento que te llegue a suceder vas a tener esa información y vas a decir, ya sé cómo hacerlo, vamos a revisarlo, a ver si está correcto o no está correcto, y bueno, empezar a descartar todas las posibilidades, ¿de acuerdo? Recuerda, haz un diagnóstico correcto antes de sustituir cualquier pieza, para que no nos suceda que estamos cambie y cambie piezas hasta que le demos a la correcta y luego el cliente pues ahí está reclamándonos que por qué tanto dinero, si nada más había sido una cosa y no todo lo demás, ¿de acuerdo? Bien. ¿Recuerdas que te hablaba de tema de compras en línea? Pues bueno, nosotros manejamos una página en Mercado Libre para que puedas adquirir todos nuestros productos y aparecemos como ACDelco Tienda Oficial. Aquí puedes adquirir todos tus repuestos, todas tus refacciones que tú estás buscando y te van a llegar directamente hasta tu domicilio o hasta tu taller, dependiendo de la dirección que pongas aquí. Pero sobre todo vas a tener la seguridad de que aquí, en cuanto te metas, de repente tenemos buenas promociones, tenemos por ahí algunas buenas cosas que si las aprovechas hasta te va a salir mucho más económico que irlas a comprar a cualquier otro lado, ¿de acuerdo? Recuerda, si vas a adquirir refacciones de ACDelco, repuestos de ACDelco, en Mayoreo López Díaz somos tu mejor opción. Acércate con nosotros porque seguro te vas a quedar con nosotros. Igual te dejo los datos de contacto, que es el correo como mldonline@gmail.com, el WhatsApp, que esto es algo muy importante porque nos comunicamos hoy en día muchísimo más rápido por WhatsApp que por llamada, cosas así. La comunicación es inmediata.
Y la dirección, estamos en Cuitláhuac número 2530, Colonia Clavería, en Azcapotzalco, allá en la CDMX. Para todos maestros mecánicos de la CDMX, nos encontramos de aquel lado. También síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, aparecemos como MLD Online Autopartes. Ahí estamos disponibles, déjanos tus comentarios, haznos saber cuáles son tus dudas, tus inquietudes, si quieres adquirir más refacciones, todo ese tipo de cosas de lo que manejamos nosotros en Mayoría Ortopedía, promociones y lanzamientos y todo esto. Y recuerda, vamos a hacer tu mejor opción, no te vas a arrepentir. Recuerda, yo soy Julio César Barreto y me encanta estar aquí con ustedes todos los meses. Espero que esta información te haya ayudado un poquito, aunque sea. Haz tus anotaciones. Si tú ya manejas esto, por favor, que bueno, me da muchísimo gusto. Eso quiere decir que eres un profesional en la mecánica, pero queremos seguirte ayudando. Próximamente te voy a traer más temas más interesantes y sobre todo que te pueden ayudar con cualquier duda, ¿de acuerdo? Bueno, pues recuerden, dale like, comparte, déjanos tus comentarios y no se desconecten porque las pláticas que vienen van a estar súper buenas. Nuestros compañeros, como cada mes, se avientan un 10 con todas las pláticas que nos traen, que te ayudan bastante aquí en la Caravana del Mecánico. Yo les quiero agradecer porque la comunidad de la Caravana del Mecánico al Día, pues cada vez somos más y seguimos creciendo, y eso es gracias a ustedes. Muchísimas gracias, mis amigos, que tengan una excelente noche y pues nos vemos en la próxima plática. Cuídense, hasta luego. La lluvia llega cuando menos te lo esperas y cuando un aguacero nos toma por sorpresa, las plumas limpiaparabrisas Acedelco responden rápidamente, limpiando tu parabrisas de manera efectiva para que tengas una vista más clara. Para un mejor resultado, complementa con shampoo limpiaparabrisas Acedelco.